¿Alguna vez has sentido que despiertas más cansado de lo que te acostaste? Como si tu cuerpo pesara, como si la energía se hubiera filtrado por las sábanas durante la noche. Te miras al espejo y notas que tu piel ha perdido su brillo, que tus ojos están pesados y que, a pesar de seguir al pie de la letra la dieta que te mandó el doctor, el número en tu glucómetro simplemente no baja. Esa cifra, ese azúcar en ayunas, que hoy te dio 110, 130 o incluso más, no es un castigo de la genética, ni es necesariamente tu culpa. Tu médico probablemente te dijo, tienes prediabetes, tienes que cuidarte. Te envió a casa con una receta de metformina, te pidió que caminaras más y que bajaras de peso. Pero hay algo fundamental que nadie te explicó en esa consulta de 15 minutos. Tu cuerpo no está enfermo de la forma en que nos han enseñado. Tu cuerpo está en realidad desmantelado. Imagina por un momento que tus células son como una casa hermosa y segura. Para que esa casa funcione, necesita energía. Y esa energía es la glucosa, el azúcar que viaja por tu sangre. Para que el azúcar entre a la célula y se convierta en vitalidad, necesita una llave. Esa llave es la insulina que fabrica tu páncreas. Pero aquí es donde ocurre el misterio que la medicina convencional suele ignorar. La cerradura ha perdido su forma. Puedes tener las mejores llaves del mundo. Puedes tener un páncreas esforzándose día y noche por fabricar más y más insulina. Pero si la cerradura de tu célula está oxidada, doblada o le faltan piezas, la llave no girará. La puerta no se abrirá. Y ese azúcar, en lugar de alimentarte, se quedará afuera, en tu sangre, dañando tus arterias, tus nervios y tus riñones. Lo que hoy vas a descubrir en este video es que esa cerradura no se arregla con más medicamentos que fuercen la puerta. Se arregla devolviéndole al cuerpo las piezas que ha perdido. Porque el azúcar alta no es solo por lo que comes, es por lo que te falta. Te hablo de 3 minerales críticos, 3 piezas de arquitectura biológica que tu cuerpo ha ido perdiendo silenciosamente por el estrés, por los suelos agotados de nuestra agricultura moderna y por los mismos medicamentos que tomas para la presión o la gastritis. Son 3 minerales tan económicos que juntos cuestan menos que un café de especialidad, pero que tienen el poder de regenerar la sensibilidad de tus células y permitir que tu páncreas descanse. Hoy no vamos a hablar de tapar síntomas. Vamos a hablar de limpiar el azúcar de tu sangre, devolviéndole la forma a esa cerradura. Si te quedas conmigo hasta el final, entenderás por qué, aunque comas sano y camines, tu azúcar sigue alta. Y más importante aún, te daré el protocolo exacto, dosis, horarios y tipos específicos, para que en los próximos 90 días tu hemoglobina glicosilada empiece a bajar y tu cuerpo recupere la capacidad de sanarse a sí mismo. Porque tus riñones, tus ojos y tu corazón no piden milagros, solo piden equilibrio. Solo piden que les devuelvas las piezas del rompecabezas que se perdieron en el camino. Ahora te voy a revelar las 15 alarmas silenciosas de tu metabolismo. El cuerpo no falla por accidente. Se comunica a través de susurros que solamos ignorar. Antes de que el azúcar se convierta en una cifra alarmante en tu glucómetro, tu biología intenta avisarte que se ha quedado sin las piezas básicas para funcionar. Si te identificas con al menos 5 de las siguientes señales, no es el paso del tiempo, es una deficiencia mineral crítica. Estas alarmas las vamos a dividir por grupos. Primer grupo de alarmas: el grito del sistema nervioso y muscular. Mineral, magnesio. La falta de magnesio se manifiesta primero en la incapacidad de tus tejidos para relajarse. 1. Calambres nocturnos. Ese dolor eléctrico en la pantorrilla a las 3 de la mañana es el signo de un músculo atrapado que no puede soltarse. 2. Tic en el párpado. Un saltito involuntario que delata nervios hiperexcitables. 3. Insomnio persistente. Despertar a mitad de la noche con la mente acelerada, incapaz de entrar en modo reparación. 4. Ansiedad y opresión. Una inquietud interna que parece no tener causa externa. 5.
Presión arterial rebelde. Arterias rígidas que se niegan a dilatarse, manteniendo la presión alta a pesar de los fármacos. 6. Estreñimiento crónico. Un intestino perezoso que ha perdido su ritmo de contracción natural. Segundo grupo de alarmas. El hambre de cerebro y energía. Mineral, cromo. Cuando el cromo desaparece, la insulina pierde su fuerza y tu metabolismo entra en un estado de confusión. 7. Antojos salvajes. No es falta de voluntad, es tu cerebro pidiendo azúcar desesperadamente porque no puede absorber la energía que ya tienes en la sangre. 8. Hambre constante. Terminar de comer y sentir vacío apenas una hora después. 9. Somnolencia postcomida. Ese bajón que te obliga a buscar una siesta tras el almuerzo, porque tu azúcar subió como una montaña rusa. 10. Neblina mental. Olvidos frecuentes y dificultad para concentrarte. Tu cerebro está funcionando en modo ahorro por falta de combustible eficiente. Tercer grupo de alarmas. La fragilidad del arquitecto interno. Mineral, zinc. El zinc es el mineral encargado de construir y defender. Sin él, tu estructura física empieza a desmoronarse. 11. Cicatrización lenta. Pequeños raspones que tardan semanas en cerrar porque el cuerpo no tiene materiales de construcción. 12. Caída del cabello. Un folículo debilitado que suelta el cabello ante el mínimo roce. 13. Manchas blancas en las uñas. Esas pequeñas marcas que erróneamente llamamos falta de calcio, pero que son cicatrices de deficiencia de zinc. 14. Infecciones recurrentes. Salir de una gripe para entrar en una cistitis. Un sistema inmune con soldados que no tienen municiones. 15. Pérdida del gusto. Cuando la comida empieza a saberte insípida, indicando que tus papilas gustativas se están apagando. Estas señales son la forma en que tu organismo te pide una pausa. No busques tapar estos síntomas con más medicamentos. Busca devolverle al cuerpo lo que el azúcar alta le ha robado. Si ignoras estos avisos, el círculo vicioso se acelera. El azúcar alta te hace orinar más. La orina arrastra estos minerales. Y sin minerales, el azúcar sube aún más. Estamos a tiempo de romper esa cadena. Ahora que sabemos identificar el lenguaje de tus células, es momento de entender por qué estas reservas se agotaron. Y lo más importante, cómo vamos a reponerlas con precisión quirúrgica. ¿Por qué estamos vacíos? El robo silencioso de tus minerales. Es natural que en este punto te hagas una pregunta lógica. Si yo trato de comer sano, si incluyo vegetales en mi dieta y evito los ultraprocesados, ¿cómo es posible que mis niveles de magnesio o zinc estén en niveles críticos? La respuesta es dolorosa pero necesaria de entender. Vivimos en la era del plato fantasma. El suelo agotado. Comemos, pero no nos nutrimos. Imagina que vas al mercado y compras un tomate rojo, firme y brillante. Tu mente asume que ese tomate contiene la misma cantidad de nutrientes que el que comía tu abuelo hace 70 años. Sin embargo, la agricultura industrial ha priorizado el tamaño y la velocidad de crecimiento por sobre la densidad nutricional. Los suelos han sido sobreexplotados, tratados con fertilizantes químicos que solo reponen nitrógeno, fósforo y potasio, olvidando los más de 50 minerales traza que el cuerpo humano necesita. Un estudio inquietante reveló que un tomate de 1950 tenía hasta 5 veces más magnesio que uno de hoy. Para obtener la nutrición de un solo plato de aquel entonces, hoy tendrías que comer 5 o 6. Estamos llenando el estómago, pero nuestras células siguen en ayunas, esperando minerales que ya no están en la tierra. El ladrón en el botiquín. Medicamentos que restan. Aquí entramos en un terreno donde la medicina convencional rara vez se detiene a explicar. Muchos de los fármacos que tomas para ayudarte están en realidad actuando como ladrones de nutrientes en tu organismo. Si tomas metformina, debes saber que este medicamento es un secuestrador de la vitamina B12 y del magnesio. Con el tiempo, la metformina altera la absorción en el intestino, dejando a tus nervios sin protección. Por eso, muchos diabéticos empiezan a sentir hormigueo en los pies y creen que es la enfermedad, cuando a veces es la deficiencia causada por el tratamiento. Si tomas diuréticos para la presión arterial,
estás forzando a tus riñones a eliminar agua, pero en esa corriente se escapan el zinc y el magnesio. Incluso los antiácidos, los famosos protectores gástricos, bloquean la acidez necesaria para que tu cuerpo pueda absorber el zinc de los alimentos. Es una paradoja cruel. El tratamiento para un síntoma está robando la pieza que necesitas para sanar la causa. El ciclo del cortisol, el fuego que consume el magnesio. El estrés no es solo una sensación mental, es una cascada química. Cada vez que te preocupas por el dinero, que tienes una discusión familiar o que sientes miedo por tu salud, tu cuerpo libera cortisol. El cortisol es una hormona de lucha o huida que para ser gestionada requiere de magnesio. El magnesio es como el agua que apaga el fuego del estrés. Si vives en un estado de alerta constante, tu cuerpo quema sus reservas de magnesio para mantenerte funcional. El problema es que al agotarse el magnesio, tus células se vuelven más resistentes a la insulina. Tu azúcar sube y ese azúcar alto genera más estrés biológico. Es un incendio interno que no se apaga con voluntad, sino con reposición. La trampa del cubo agujereado, el círculo vicioso. Para entender por qué tu azúcar no baja, quiero que visualices un cubo agujereado. Tu cuerpo es el cubo y los minerales son el agua que contiene. Cuando el azúcar en tu sangre sube por encima de 140, ocurre un fenómeno llamado ósmosis. El azúcar actúa como una esponja. Arrastra el agua de tus células hacia la sangre para que los riñones puedan eliminarla. Por eso sientes sed y por eso orinas tanto cuando el azúcar está alta. Pero esa orina no es solo agua, es un lavado mineral masivo. Cada vez que vas al baño porque tu azúcar está alta, estás eliminando magnesio, zinc y cromo. Aquí está la trampa mortal. Tienes pocos minerales, por lo que tu insulina no funciona. Como tu insulina no funciona, tu azúcar sube. Como tu azúcar sube, orinas más frecuentemente. Al orinar más, pierdes los pocos minerales que te quedaban. Al perder más minerales, tu azúcar sube todavía más. Es un remolino que se acelera cada día. Tu médico ve que el azúcar sube y te receta más metformina, lo que roba más magnesio, lo que hace que necesites más insulina. Hoy estamos aquí para tapar los agujeros de ese cubo, para detener el robo y devolverle al cuerpo la arquitectura mineral que le permite, finalmente, estabilizar el azúcar de forma natural. Porque no puedes apagar un incendio si te están robando el agua mientras intentas combatirlo. Vamos a hablar ahora sobre estos 3 minerales tan importantes. El primer mineral que debemos analizar con total seriedad es el magnesio. No se trata de un simple suplemento de moda, sino de un pilar biológico fundamental que participa en más de 300 reacciones químicas dentro de su organismo. Para quienes buscan mantener el azúcar bajo control de manera efectiva, este mineral no es opcional. Es el encargado de asegurar que la comunicación entre la insulina y sus células sea clara y funcional. Para que la glucosa salga de su torrente sanguíneo y entre a las células para convertirse en energía, la insulina debe activar un receptor específico en la superficie celular. Este proceso es puramente bioquímico. El magnesio actúa como el activador de ese receptor. Sin niveles suficientes de este mineral, la célula se vuelve sorda a la señal de la insulina. Médicamente, esto se conoce como resistencia a la insulina. Cuando esto ocurre, el azúcar se queda atrapada en la sangre, elevando sus niveles de glucosa y dañando sus tejidos, incluso si usted está siguiendo una dieta estricta o caminando diariamente. Sin embargo, es vital que aprenda a distinguir la calidad de lo que consume para no malgastar sus ahorros. En las farmacias abunda el óxido de magnesio debido a su bajo costo de producción. El problema es que el cuerpo humano apenas absorbe un 4% de esta forma de magnesio. La mayor parte se queda en el intestino y suele actuar simplemente como un laxante, sin llegar nunca a integrarse en sus procesos metabólicos. Si su objetivo es el equilibrio del azúcar, debe buscar opciones con alta biodisponibilidad. El glicinato de magnesio, o bisglicinato, es la opción más eficiente, ya que llega directamente a los tejidos sin causar molestias digestivas. Por otro lado, el citrato de magnesio es una alternativa muy válida y absorbible.
especialmente recomendada si usted padece de estreñimiento crónico asociado a su condición metabólica. Es imperativo recalcar que, antes de iniciar cualquier protocolo de suplementación, usted debe consultar con su médico de cabecera. El magnesio es un mineral potente y, aunque sea esencial, su dosificación debe ser supervisada por un profesional, especialmente si usted padece alguna insuficiencia renal o si ya está tomando medicamentos para la presión arterial o la diabetes. No se automedique. Las dosis sugeridas en estudios suelen oscilar entre los 400 y 500 miligramos diarios, pero será su médico quien, basándose en su historial clínico y sus análisis de sangre, determine la cantidad exacta que su organismo requiere para sanar sin riesgos. Finalmente, el protocolo de toma suele ser más efectivo por la noche, 1 hora antes de dormir. Esto se debe a que el magnesio favorece la relajación del sistema nervioso y mejora la calidad del descanso profundo, momento en el cual el cuerpo realiza sus funciones críticas de reparación celular y regeneración del páncreas. Al recuperar sus niveles de magnesio bajo supervisión profesional, usted le estará devolviendo a su cuerpo la herramienta principal para gestionar su energía de forma natural. El primer mineral que debemos analizar con total seriedad es el magnesio. No se trata de un simple suplemento de moda, sino de un pilar biológico fundamental que participa en más de 300 reacciones químicas dentro de su organismo. Para quienes buscan mantener el azúcar bajo control de manera efectiva, este mineral no es opcional. Es el encargado de asegurar que la comunicación entre la insulina y sus células sea clara y funcional. El segundo mineral que debemos analizar con rigor es el cromo. A diferencia de otros nutrientes más conocidos, el cromo suele ser el gran olvidado en las consultas convencionales, a pesar de que es un componente esencial de lo que en medicina funcional llamamos el factor de tolerancia a la glucosa, FTG. Este factor es una molécula que actúa directamente en las células para que la insulina trabaje con una eficiencia hasta 10 veces mayor. Sin niveles adecuados de cromo, su insulina se vuelve perezosa y débil, obligando al páncreas a producir cantidades excesivas de hormonas para intentar mover apenas una pequeña cantidad de azúcar. Uno de los mayores desafíos para quienes viven con azúcar alta es la lucha constante contra los antojos incontrolables, especialmente de harinas, pan y dulces a media tarde. Es común que usted sienta que le falta fuerza de voluntad, pero la realidad es metabólica. Cuando sus niveles de cromo están bajos, el cerebro no logra utilizar la glucosa que ya circula en su sangre de manera eficiente. Como resultado, su cerebro interpreta que está hambriento y envía una señal de urgencia para obtener energía rápida. Al estabilizar sus niveles de cromo, estos antojos suelen desaparecer de forma natural en pocos días, no por un esfuerzo mental, sino porque sus células finalmente están recibiendo el combustible que necesitan. En cuanto a la suplementación, la forma en que se presenta el mineral es determinante para su absorción. El picolinato de cromo es considerado el estándar de oro por su alta biodisponibilidad. Esto significa que es la versión que el cuerpo humano logra asimilar y utilizar con mayor éxito en el tejido muscular y adiposo. Las dosis que se manejan habitualmente en estudios clínicos oscilan entre los 200 y 400 microgramos diarios, tomados preferiblemente con la comida principal que contenga carbohidratos, para ayudar al cuerpo a procesarlos sin disparar los niveles de glucosa. Es de suma importancia que, antes de integrar el cromo en su rutina, usted consulte con su médico de cabecera. Este mineral es sumamente efectivo para sensibilizar a sus células a la insulina. Por lo tanto, si usted ya utiliza medicamentos como la insulina inyectada o la metformina, añadir cromo podría hacer que su azúcar baje más de lo previsto, provocando una hipoglucemia. Un profesional de la salud deberá supervisar este proceso y, muy probablemente, ajustar sus dosis de medicamento a medida que su metabolismo recupere su equilibrio natural. Comprender que el cromo es una pieza estructural de su metabolismo le permitirá dejar de culparse por sus antojos y empezar a tratar la causa desde la raíz. Bajo supervisión médica, devolverle este mineral a su sistema es uno de los pasos más seguros y económicos para lograr que sus niveles de energía se mantengan estables durante todo el día, evitando esos picos de azúcar que tanto daño hacen a largo plazo.
Llegamos al tercer pilar fundamental de nuestra salud metabólica, el zinc. Este mineral no es simplemente un refuerzo para las defensas estacionales, es en realidad el arquitecto de la insulina dentro de su páncreas. Para que su cuerpo pueda gestionar el azúcar, no solo necesita que las células respondan, sino que el páncreas sea capaz de fabricar y liberar insulina de alta calidad. A nivel microscópico, en las llamadas células beta del páncreas, ocurre un proceso de ensamblaje fascinante. Cada molécula de insulina requiere exactamente 2 átomos de zinc en su centro para poder formarse y estabilizarse. Sin estos átomos, la insulina no se puede empaquetar ni liberar correctamente al torrente sanguíneo. Un páncreas con deficiencia de zinc es como una fábrica que tiene los planos, pero carece de la materia prima esencial. El resultado es una producción insuficiente y defectuosa, lo que obliga a su organismo a trabajar bajo un estrés constante que acelera el desgaste pancreático. Esta deficiencia se manifiesta también en la periferia de su cuerpo. Si usted nota que un pequeño raspón tarda semanas en cerrar o que su sistema inmune parece vulnerable ante cualquier gripe, su cuerpo le está avisando que sus niveles de zinc están en rojo. El azúcar alta en la sangre tiene un efecto de lavado en los riñones, arrastrando este mineral fuera del cuerpo a través de la orina de forma masiva. Por esta razón, recuperar el zinc no solo ayuda a su páncreas, sino que devuelve la capacidad de regeneración a su piel y fortalece sus defensas naturales, algo vital para prevenir complicaciones a largo plazo. Sin embargo, hay un error común en la alimentación que bloquea la absorción de este mineral: el consumo de granos y cereales integrales sin una preparación adecuada. Estos alimentos contienen fitatos, compuestos que actúan como imanes que atrapan el zinc en su intestino e impiden que pase a la sangre. Para neutralizar estos secuestradores de minerales, es indispensable remojar las legumbres, semillas y granos durante al menos 12 horas antes de cocinarlos. Este paso sencillo, que nuestras abuelas solían hacer por instinto, marca la diferencia entre nutrirse o simplemente llenar el estómago. Al igual que con los minerales anteriores, es obligatorio que consulte con su médico de cabecera antes de iniciar cualquier protocolo de suplementación con zinc. Las dosis terapéuticas suelen oscilar entre los 30 y 50 miligramos diarios, preferiblemente en formas de alta absorción como el picolinato o el bisglicinato de zinc. No obstante, el consumo prolongado de zinc sin supervisión puede interferir con otros metales esenciales como el cobre, por lo que su médico deberá monitorear sus análisis de sangre periódicamente para asegurar un equilibrio seguro y efectivo. Recuperar este mineral es en última instancia darle a su páncreas el material necesario para reconstruir su capacidad de sanar. Para que los minerales que hemos analizado, magnesio, cromo y zinc, cumplan su función de manera óptima, es fundamental entender que en el cuerpo humano ningún nutriente trabaja de forma aislada. En bioquímica, esto se conoce como sinergia, la necesidad de contar con compañeros de equipo biológicos que permitan que los minerales sean absorbidos, transportados y utilizados correctamente por sus células. Sin estas vitaminas de apoyo, incluso los suplementos de mejor calidad pueden perderse en su sistema sin llegar nunca al páncreas o a los receptores de insulina. Dos de estos aliados indispensables son la vitamina D3 y la vitamina K2. La vitamina D3 no es simplemente una vitamina, sino una prohormona que actúa directamente en el páncreas para facilitar la secreción de insulina. Sin embargo, para que ésta trabaje con seguridad, necesita de la vitamina K2, preferiblemente en su forma MK7. La K2 cumple una función crítica para quienes tienen el azúcar alta. Se encarga de dirigir los minerales hacia los tejidos donde se necesitan y evita que se depositen en las arterias. Esto es vital para prevenir la calcificación arterial, una complicación frecuente en personas con desajustes metabólicos que afecta directamente la salud del corazón. Por otro lado, debemos prestar una atención rigurosa al complejo B, especialmente si usted ha tomado metformina durante años. Este fármaco es un excelente aliado, pero es bien conocido en la literatura médica por agotar las reservas de vitamina B12 en el organismo. La falta de B12 es una de las causas principales de la neuropatía diabética, ese molesto hormigueo, ardor o entumecimiento en manos y pies que deteriora significativamente su calidad de vida. Para reparar sus nervios es fundamental buscar la B12 en su forma metilada, metilcobalamina.
A diferencia de las versiones sintéticas más económicas, la forma metilada es la que su cuerpo asimila de inmediato para reconstruir la capa protectora de los nervios, permitiendo que la señal eléctrica fluya de nuevo sin dolor. Es imperativo recalcar que, antes de integrar estas vitaminas en su protocolo diario, debe consultar con su médico de cabecera. La vitamina D3, por ejemplo, requiere un análisis de sangre previo, prueba de 25-hidroxivitamina D, para determinar si usted tiene una deficiencia y cuál es la dosis exacta que su peso y condición requieren. Un exceso de vitaminas liposolubles, sin supervisión médica, puede ser contraproducente. Un profesional de la salud podrá coordinar estas vitaminas con sus minerales y medicamentos actuales, asegurando que cada pieza del rompecabezas metabólico encaje a la perfección para devolverle la vitalidad que sus nervios y sus células necesitan. La recuperación de su salud metabólica no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso biológico que requiere paciencia y constancia. Hemos establecido un horizonte de 90 días, ya que este es el tiempo que tardan sus glóbulos rojos en renovarse por completo, permitiéndonos obtener una medición real y científica de su progreso a través de la prueba de hemoglobina glicosilada, HbA1c. Durante este trimestre, bajo la supervisión de su médico, su cuerpo atravesará distintas fases de reparación. En las semanas 1 y 2, los primeros cambios suelen manifestarse en el sistema nervioso. Gracias a la reposición de magnesio, usted notará una mejora significativa en la calidad de su sueño. Un descanso profundo es el primer paso para que sus hormonas del estrés, como el cortisol, dejen de elevar su azúcar de forma artificial durante la madrugada. Es común observar en este periodo una reducción drástica de los calambres nocturnos y una sensación de mayor serenidad durante el día. Al llegar a las semanas 3 a 6, el cromo y el zinc habrán comenzado a equilibrar sus niveles intracelulares. Este es el momento en que los antojos incontrolables por el pan o los dulces empiezan a desaparecer. Usted sentirá que tiene el control de su apetito, no por un esfuerzo mental, sino porque sus células finalmente están recibiendo energía. Además, si padece de heridas persistentes o debilidad en el cabello, notará que la capacidad de regeneración de sus tejidos se activa de nuevo, gracias al soporte que el zinc brinda a su estructura celular. Entre las semanas 7 y 12 entramos en la fase de consolidación. Sus mediciones de glucosa diaria deberían mostrar una estabilidad mucho mayor, sin esos picos peligrosos después de las comidas. Al completar los 90 días, un nuevo análisis de sangre revelará el cambio más importante, una disminución en su hemoglobina glicosilada. Este indicador es el que confirmará a su médico que sus células vuelven a ser sensibles a la insulina y que su páncreas está funcionando con una eficiencia que quizá no tenía hace años. Es fundamental reiterar que, a medida que su cuerpo sana, sus necesidades de medicación cambiarán. Al volverse sus células más sensibles a la insulina, gracias a estos minerales, los fármacos actuales podrían resultar excesivos y provocar bajones de azúcar, hipoglucemia. Por ello, debe monitorear sus niveles diariamente y trabajar mano a mano con su médico de cabecera para ajustar las dosis de manera segura. Este calendario de 90 días es su hoja de ruta hacia un metabolismo que vuelve a trabajar a su favor y no en su contra. Para finalizar, es fundamental entender que detrás de cada dato científico hay una vida que ha sido transformada. La teoría solo cobra sentido cuando vemos resultados en personas que, como usted, enfrentan los desafíos del azúcar alta día tras día. Pensemos en el caso de Carmen, quien llegó a la consulta con una hemoglobina glicosilada de 8.4 y un profundo temor debido a sus antecedentes familiares. Su hermana había sufrido complicaciones graves, incluyendo la pérdida de la visión. Carmen sentía que su destino ya estaba escrito. Pero al reponer sus niveles de magnesio y zinc bajo supervisión médica, su cuerpo respondió con una eficiencia que no esperaba. En solo 3 meses, su azúcar en ayunas bajó de 170 a menos de 100, permitiendo que su médico de cabecera ajustara su medicación significativamente. Carmen no solo recuperó sus niveles, recuperó la paz mental. Ricardo, por su parte, se encontraba en la etapa de prediabetes. Su médico le había advertido que, de no haber cambios, la metformina sería inevitable. Ricardo decidió actuar sobre la causa. Utilizó el cromo para frenar los antojos de harinas que lo dominaban por las tardes y el magnesio para mejorar su resistencia a la insulina.
Tras 90 días, no solo bajó 9 kilos de peso, sino que sus análisis regresaron a un rango de total normalidad. Ricardo demostró que, al darle al cuerpo las herramientas correctas, éste puede evitar el camino de la cronicidad. Finalmente, está el caso de Luis, quien vivió 11 años con diabetes y el dolor punzante de la neuropatía. Se le había dicho que el hormigueo en sus pies era algo con lo que debía aprender a vivir. Sin embargo, al integrar la B12 metilada para proteger sus nervios y el zinc para cerrar heridas que llevaban meses abiertas, Luis recuperó la sensibilidad y la movilidad. Estas historias no son excepciones, son el resultado de tratar al organismo como un sistema que necesita equilibrio mineral para funcionar. La decisión de comenzar este camino de 90 días está en sus manos, siempre bajo la guía de su médico. No se conforme con tapar síntomas, devuélvale a su cuerpo la arquitectura necesaria para sanar. El camino hacia un metabolismo estable y una vida con energía real comienza hoy. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.